los representantes por Lima. Bien, nosotros a esta hora de la mañana nos vamos a trasladar de inmediato hasta la comisión que investiga, multipartidaria, que investiga abusos sexuales contra menores de edad en diversas organizaciones, en este caso el Sodalicio. Esto es en la sala Gustavo Momellona del edificio de comisiones Víctor Raúl Haya de la Torre. Paralelamente, como lo indicábamos, pues se viene llevando a cabo la conferencia de prensa sobre el lanzamiento de los carnavales de la gran nación huanca que promueve el congresista Francesco Petrosi en la Sala Héroes de la Democracia. Pero nosotros nos quedamos en estos instantes con esta sesión de la Comisión Investigadora sobre Abusos Sexuales en diversas organizaciones. Adelante. No se sabe más, de ahí no se sabe más. Cuando finalmente sale libre, ¿hubo alguna noticia dentro del Sodalicio? Yo no sé si yo estaba todavía dentro del Sodalicio. A ver, me corrijo. Después me he enterado que Daniel Murguía pasa en la cárcel, creo que 1 año y medio, no más de 2 años. Eso es lo que me acuerdo. Pero estando en comunidad nunca me entero cuando sale. Sí me enteré, por ejemplo, alguna vez y me lo compartió el padre Jean-Pierre Teuillet, era que Daniel Murguía, por ejemplo, él creía que saliendo de la cárcel iba a regresar a la comunidad. No sabía si estaba enterado de que había sido expulsado, ¿no? Y sabía que Daniel Murguía llamaba a algunas personas a decirle: oye, ¿cómo está tu vida cristiana, tu lucha por la santidad? Daniel Murguía, como digo, estando dentro de la cárcel. Lo que sé es que si esto se produce mediados del 2007, no recuerdo bien, tal vez después de la primera mitad, ¿no es cierto? Septiembre de 2007, ¿puede ser? No sé cuándo es que se produce el incidente de Daniel Murguía. Si sumamos el tiempo que estuvo en la cárcel, quiere decir que el 2009, yo ya estaba en Colombia, Daniel Murguía ya había salido, ¿no? Pero no hubo ninguna noticia: oye, Daniel Murguía ya salió de la cárcel, no hubo nada. ¿Y hubo algún espacio de reflexión sobre lo ocurrido, o alguna cosa que usted pueda decir, hubo un antes y un después del caso Murguía? No, sencillamente hubo internamente dentro de las comunidades, sencillamente había reflexiones en torno pues a la vigilancia de los hermanos y que debemos comunicarnos entre nosotros, ser más amigos, cosas por el estilo. Sí había una preocupación por decir: esto es un caso aislado, ¿no? Esto es un caso aislado. Entonces, de un tipo que siempre fue raro y ya. No hubo ningún cuestionamiento de Figar, pero a ver, sí había un tema o sea, de cómo podía vivir Daniel Murguía dentro de la comunidad, ¿no? Ese cuestionamiento, ¿no? O sea, de las personas raras que hay en la comunidad, que tienen su propia agenda, su lugar, su nicho propio y que son medio intocables, ¿no? Entonces sí había un cuestionamiento de ese tipo, ¿no? Sí, era por ahí. Ahora, volviendo a la pregunta, el file, claro, nunca nadie se cuestionó, pero yo podría creer que, y creo que hasta lo dice la hermana, ¿no es cierto? O sea, ¿quién sabe de verdad las cosas o la información que tiene el Sodalicio de Daniel Murguía y que nadie más sabe? Y esto me lo contó otra persona,
o sea, tengo dos testimonios, ¿no? Tengo un testimonio de la persona, o supe de la persona que recogió las pertenencias de Murguía en Chile, y que Moroni dice que no se acuerda, pero bueno, yo sencillamente tengo el testimonio de esa persona. Y ahí tengo el testimonio directo también de otra persona, ex-Sodalite, que conversando con Jaime Bertel, le dice que Jaime Bertel había tenido acceso o había sido nombrado dentro de una comisión interna dentro del sodalicio para revisar las cosas de Daniel Murguía. Y la frase que le dice Jaime Bertel a esta otra persona, le dice algo así como: no sabes lo que tienen las computadoras, lo que he visto en las computadoras de Daniel Murguía. Sin embargo, digamos, y eso lo he leído en algún testimonio de la hermana de Daniel, de Patricia, es que Patricia a los 6 meses de ocurrido el incidente recibe una computadora totalmente formateada, y eso es todo lo que recibe de Daniel Murguía. Entonces es esta nube negra, ¿no? Este manto oscuro que cae sobre todo este tema. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que en el informe de Ian Elliott, varios años después, Moroni se refiere a Daniel Murguía como que fue encontrado inocente. Entonces, digo, tal vez en términos legales hubo algo ahí que nadie se enteró, por lo cual Daniel Murguía termina siendo declarado inocente, pero en ese momento hubo flagrancia, o sea, no hay, claro, después uno se entera que le pagaron a la familia del niño a quien le estaba tomando fotos. Esta información última, ¿cómo se enteró de...? No recuerdo cómo me entero de esta negociación con la familia, pero creo que la familia termina retirando los cargos. Hay un tema de frases en el juicio que dice: oye, a él se le acusa de abusador sexual, pero estaba tomando fotos. Entonces, como no estaba abusando, sino que tomando fotos, bueno, no le puedo dar una pena ante una imputación que no era real. Entonces, como solo estaba tomando fotos, pero no lo habían acusado de tomar fotos, no le puedo dar una pena. Entonces, la frase de Moroni es: a Daniel Murguía se le encuentra inocente. Entonces, no sé, se desprenden muchas preguntas de eso. Entonces, bueno, que Daniel Murguía regrese a la comunidad. O sea, fue mal expulsado. Sí. ¿Cómo a Figari se le ocurre expulsar a Daniel Murguía? Digo, asumo que hasta Daniel Murguía podría demandar a la comunidad por haberlo expulsado sin prueba suficiente o con una difamación. No sé, repito, este manto negro que hay, pues, de qué ha pasado. ¿Cómo Daniel Murguía... ¿Quién tiene acceso a las computadoras de Daniel Murguía? ¿Solo el sodalicio? ¿Eso no es interrupción de la justicia? Cuando usted señala computadoras en plural, una de las cosas que se ha sostenido es que Murguía tenía una computadora que cuando viaja de Chile a Lima se la lleva con él y ya está. ¿Él tenía más de una computadora? Como le digo, lo que él hacía cuando yo estaba ahí en la comunidad en San Isidro era
que Daniel Murguía armaba y desarmaba computadoras. Ahora, pensando en términos criminales, ¿qué pasa si yo un disco duro lo saco de un lado, lo traslado a otro, convierto algo en un disco duro externo, tengo información en esto, pero que no es rastreable? En fin, o sea, hay, por lo menos para investigar, no soy ningún hacker, ni conozco mucho sobre temas de sistemas, pero Daniel Murguía se dedicaba a eso. Tenía varias computadoras con torres y con monitores y iba jugando con eso. Entonces, pensando mal, digamos, o pensando con alguno de los datos que pertenecía a una red de pornografía infantil, Jaime Bertel, que menciona a esta otra persona, que le dice, oye, no sabes lo que he encontrado en la computadora de Daniel Murguía. Computadora nadie tuvo acceso a esa computadora salvo el mismo sodalicio que la confiscó. Creo que quien lleva la computadora, además a manos de Eduardo Regal o de Erwin Schoich o de Jaime Bertel, autoridades en ese momento pues del sodalicio, es el padre Jean-Pierre Teullet. Entonces habría que preguntarle al padre Jean-Pierre Teullet qué llevaste, qué recogiste, qué viste, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y eso ¿por qué el sodalicio no se lo entregó a la justicia? ¿No? Entonces, para que hagan las investigaciones. Estoy hablando cosas medio inconexas, pero todo, o sea, con datos que me acuerdo, a los que voy accediendo. Dentro de su conocimiento, el sodalicio o algún integrante del sodalicio se acercó a brindar su testimonio al Ministerio Público. No recuerdo a nadie. No. ¿Usted fue citado por el Ministerio Público a brindar su testimonio como ex? No, para nada. Dentro de la organización se señaló que si alguien tenía algún tipo de información relevante sobre Murguía, que lo comunicase a alguna autoridad. Nada. Y lo que digo es, no sé si existía pues la información de que podría haber pertenecido a una red de pornografía infantil. No se sabe, una red también de pedofilia. Uno no sabe qué es lo que hay, qué es lo que puede haber detrás. No digo para que se publique en los medios, sencillamente porque estamos hablando de un tema pues prácticamente mundial, digamos, ¿no? Estas redes de pornografía infantil. Entonces, pero si cortas cualquier tipo de investigación confiscando las cosas que tiene, tú dices, oye, acá se quedó todo. Pero la pregunta es, ¿no es deber del sodalicio colaborar con la justicia? ¿No? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si hay más personas en el sodalicio que pertenecían a esta red? ¿Qué pasa si hay personas que encubrieron a Daniel Murguía, suponiendo que pertenecía a una red? No lo tengo asegurado, pero tengo estos datos. Tenía un alias. ¿De dónde salió el alias de Daniel Murguía? ¿No? Pero todo en un momento se detuvo y ¡pum!, de pronto se le declara inocente y él sale de la cárcel sin cargos. Entonces es muy muy extraño, ¿no? Este tema. Usted señaló que él en las tardes salía de la casa para ver los temas de su familia. ¿Era usual que existieran ese tipo de permisos para ver temas personales? Es que en algún momento, digamos, dentro de algún tipo de lógica adulta, y además por lo que he mencionado de la personalidad de Daniel, yo no me iba a poner a cuestionarle, oye, dime, digamos, exactamente qué haces en estos espacios que me dices que vas a ver los departamentos o el edificio de tus padres. Claro, yo después
te entra algo del escrúpulo y digo, ¿por qué no fui más incisivo? Pero ¿quién se va a imaginar, digamos, que pudiera pertenecer a una red y que en esos espacios, evidentemente, no se iba al edificio, sino se podría haber ido a cualquier otro lado? En el caso de Jeffrey Daniels, ¿cuándo es que usted escucha que algo está sucediendo con el señor Daniels? No, supe que algo sucedía, algo raro, cuando en algún momento me entero que Jeffrey Daniels lo llevan de la comunidad de San Borja en la que vivía hacia San Bartolo. No recuerdo bien ni el año, 97, 98, fines 97, comienzos 98. Y me encuentro en algún momento con Jeffrey Daniels en San Bartolo y me dicen, oye, ¿puedo visitar a Jeffrey, ¿no es cierto?, a su cuarto? Sí. ¿Qué habrá hecho? Son de las cosas que no se preguntan, ¿no? Y cómo ese tipo de cosas, o sea, nadie puede saber nada y solo lo manejan las autoridades, y si eres curioso o eres preguntón, eres infiel, ¿no? Entonces, o te pueden caer encima, digamos, con alguna corrección por haber buscado información. Entonces, uno sabía que eran las cosas que alguien lo sabía, que algo malo debe haber hecho y que por eso estaba recluido en San Bartolo. Habían varias versiones. Una era la que se daba hacia afuera del sodalicio, que es que estaba en un discernimiento profesional porque quería ser monje. Claro, lo que pasa es que, a ver, lo que siempre sucedía en el sodalicio era que cuando alguien caía a las casas de San Bartolo, ¿ok?, había un mensaje que nadie se lo creía, evidentemente, que era, ha entrado a un periodo de discernimiento, o ha entrado a un periodo de retiro, o quiere arreglar algunas cosas. Eso es lo que se decía, ¿no es cierto? Y uno tenía que obedecer en su conciencia. Pero estaba lo que todo el mundo sí sabía, que era que algo ha pasado, que se metió con alguna mujer, que se enamoró, que sobre todo en esa línea, ¿no?, que lo ampallaron, pues, enamorado de alguien, ese tipo de cosas, y que como que se le había hecho la pregunta de, oye, ¿qué quieres seguir en el sodalicio? Y sí, pero tengo que curarme, y por lo tanto se le mandaba a San Bartolo. ¿Conoce usted casos de personas previas a Jeffrey Daniels que fueron enviadas a San Bartolo en condiciones similares? Sí, por semanas, o sea, que llegaban a San Bartolo, pues, de pronto una persona que vivía en Brasil, y pum, llega a San Bartolo, ¿no? El mismo caso de Martín Schoig, de pronto llegó a San Bartolo, nadie pregunta por qué, pero algún problema hubo. ¿Y la dinámica era la misma como en esta área de reclusión? No, en este caso de habitación propia y que prácticamente cero contacto y todo, casi nada. O sea, no conozco otro caso como el de Jeffrey Daniels. ¿No conoce ningún caso previo ni posterior? Así es, ni posterior. ¿Cuándo es que usted conoce que había algo más en este caso? Yo, recién el año 2007, ¿okay?, una de las personas que vivían en la casa de Camacho y que pertenecía al Consejo Superior, en un momento me dice, así medio apesadumbrado, y me dice que Jeffrey Daniels tenía 7 víctimas. Y entonces, para mí eso era literalmente primera noticia. O sea, recién ahí me enteré. Bueno, Jeffrey Daniels ya no estaba ni en la comunidad, ni siquiera nunca nos avisaron de que Jeffrey Daniels se había ido. O sea, no hubo una noticia formal, oye, Jeffrey Daniels se fue, ¿no? ¿Y en qué contexto sale esta información? En una conversación de escritorio.
O sea, yo estaba en mi cuarto, llega que era mi amigo, ¿no? Y me dice, pucha, tú sabías que Jeffrey Daniels había violado a 7 menores de edad. Entonces, yo no tenía idea. Creo que no estoy seguro, incluso si fue antes o después de lo de Daniel Murguía. Creo que fue después, pero no lo puedo afirmar con certeza. Y no hubo ninguna, digamos... Ojo, no me dio una noticia, me dio me compartió un tema, que tampoco ni siquiera sé si él se acababa de enterar. O sea, era algo que me estaba compartiendo. Oye, ¿tú sabías que Jeffrey Daniels tiene 7 personas o sea, se violó a 7 chiquillos? No tenía ni idea yo. Y después de eso, ¿usted lo compartió con alguien? Nada, no, o sea, Jeffrey Daniels ya no estaba ni en la comunidad en ese momento, ya no pertenecía. Entonces, no, sencillamente no era y además, o sea, había pasado 6 años de que Jeffrey Daniels había salido de la comunidad. Entonces era no sé si no nació en mí, digamos, algún tema de responsabilidad de, oye, esto hay que comunicarlo, esto hay que decirlo, hay que divulgarlo, ¿no? Dentro cuando estaba todavía dentro de la organización, ¿usted recibió algo más de información sobre el caso Daniels? ¿O fue la única conversación donde sale este tema? La única conversación que nadie sabía nada de Jeffrey Daniels. Como en el caso Murguía, tampoco hay una intención o acciones concretas para ver si es que alguien contaba con mayor información. Así, para nada. Porque usted había interactuado con Daniels. Sí, lo conocía muy bien y dije que había ido de misiones con él. Es más, digamos, dentro de los que hacíamos apostolado, ¿ok? Yo, digamos, era en Arequipa ¿cómo se dice? Cuando cumplía las mismas funciones que Jeffrey Daniels en Lima, ¿no es cierto? Sacar vocaciones de colegios, ¿no? Era público que usted había interactuado, o sea, público dentro de la organización, me refiero, que había interactuado con Jeffrey Daniels, tanto siendo menor de edad en estas excursiones, en esas misiones, como posteriormente como parte de su labor de atraer nuevas vocaciones. Eso era de conocimiento entre Jeffrey Daniels era un sodalite más que se dedicaba a eso. No, pero digamos, a nivel de autoridades, si hubiesen tenido que hacer un mapa de con quién había interactuado Jeffrey Daniels, claro, su nombre hubiese salido. Así es. Y en ningún momento alguien se acerca para ver, ¿tienes información? Ninguno. ¿Alguna vez viste algo extraño? Así es. Nunca hubo ningún tipo de interacción a ese nivel que me hayan preguntado. Y efectivamente, ahora que lo pienso, pudieron haberlo hecho perfectamente. No porque yo fuera muy amigo de Jeffrey Daniels, sino porque yo no solo fui de misiones con él, fui a visitarlo a unas misiones con un grupo de chicos de Arequipa y estuvimos en la misma casa y almorzamos y para tener claro el tema del manejo de información, ¿era posible el año 97-98, que es donde se envía al señor Daniels a San Bartolo? ¿Era posible reconstruir una suerte de base de datos de con quién había interactuado Jeffrey Daniels en sus años de apostolado? Totalmente. O sea, ¿era información que estaba en manos del sodalicio? Totalmente. Era, claro que era así, o sea, y uno se hacía la pregunta, bueno, ¿con quién se fue de misiones a Arequipa? Totalmente. O sea, era información que no solo se encontraba en manos de Jeffrey Daniels,
sino que era información que podía estar en manos de la organización. Así es. Uno podía decir, por poner un ejemplo, el año 95, el señor Daniels participó en ABC misiones y quienes integraron esas misiones fueron X, Y y Z. Así es. Y dentro de su conocimiento, en el momento y posterior, ¿hubo algún tipo de indagación por parte del sodalicio con las personas que habían formado parte de misiones para ver si había pasado algo? No creo. Porque una de las primeras personas hubiera sido yo. Usted participó, como ha señalado, Claro, y nunca hubo nadie que se acercara a preguntarle, oye, ¿te hizo algo? Así es, nada. Nada. ¿Hubo alguna sospecha? ¿Cuál era la imagen que tenía Jeffrey Daniels al interior del sodalicio? De un tipo superficial, de un tipo ¿cómo decirlo? Medio... A mí, digamos, me parecía desagradable por el tipo de relación que, o sea, de tocarte mucho, de pellizcarte, ¿no? Entonces, digamos, era bastante vulgar, ¿no? O sea, y chistoso en ciertos términos, y con llegada, efectivamente, a jóvenes, entre niño y adolescente, digamos, ¿no? Por ahí andaba. Tenía un apelativo, ¿no? Ese apelativo, yo nunca lo escuché, el apóstol de los niños, ¿no? Se sabía que tenía, pues, pero, a ver, quienes lo seguían, o sea, Jeffrey Daniels era una persona que tenía un carro, una Vanette, un Nissan, y abría la puerta y entraban 10, 12, 15 niños, ¿no? Y todos felices, y ahí viene Jeffrey con los chiquillos, ¿no? Desde 8 años, 9 años, y había otros de 14, 15, ¿no? Entonces, eso es lo que se veía hacer, y bueno, dentro del sodalicio se le veía bien, siendo que estaba sacando las futuras vocaciones del sodalicio, ¿no? Y él lo compartía, oye, este chiquillo, recontra buena voz, o digamos, utilizando, no, de puta madre, no, ¿sabes lo que me dijo? Y buscaba la relación que se sabe, ¿no? La intimista, oye, esto me lo regaló el Papa, es solo para ti, o sea, es lo que uno veía, digamos, de lo que hacía Jeffrey Daniels, lisuriento. Entonces eso a los chiquillos se vacilaban, ¿no? Como un religioso puede ser tan lisuriento. Los recogía, los dejaba. Él se relacionaba bastante con padre de familia, ¿no? O sea, entonces, pero entiendo que era parte, pues, de toda una técnica, digamos, ¿no? Jeffrey Daniels era alguien cercano, lejano a Luis Fernando Figari. Yo digo que lejano, como la gran mayoría de sodálites. Sí, no. No había una relación cercana como en el caso de Murguía, por ejemplo. No, para nada. El caso de Jeffrey Daniels, usted ha dicho que cumplía las labores que usted cumplía en Arequipa. Ajá. Con lo cual también se le asignó la responsabilidad al señor Daniels de llevar a cabo estas pruebas psicológicas. Sí, de todas maneras. Entonces, él realizaba las diferentes 3 pruebas psicológicas que usted ya ha señalado a estos menores de edad. Jeffrey Daniels tenía fama de superficial, ¿no es cierto? De poco. Entonces, de alguna manera, Jeffrey Daniels cumplía la función de vinculador, más no de de promotor, ¿no es cierto? Porque era una persona muy, muy superficial. Entonces, el sodálite, pues, casi por
o por necesidad de una persona pues profunda, con ángulos espirituales, ángulos intelectuales, con intereses intelectuales, cosas que ya Jeffrey Daniels como que no iba a manejar, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a las personas. Entonces, Jeffrey Daniels no era una persona que finalmente iba a acompañar a una persona, antes de hacer promesa, sino que muy probablemente Germán Doig, por ejemplo, entraba a tallar y a decir, oye, ya, Jeffrey, arrímate, ¿no es cierto? Y este chico de 16, 17 años que ya va a hacer su promesa de aspirante, ya yo me encargo. Entonces, es más probable que estas pruebas psicológicas y la elaboración de primera autobiografía y tal haya sido más labor de Germán Doig que de Jeffrey Daniels, o Jeffrey Daniels debe haber participado. Yo creo que sí debe haber participado con la gente mayor, pero sí, o sea, esa función más de consolidar la vocación de estos chicos, y lo pongo entre comillas, consolidar la vocación, era de otra persona, que puede haber sido Germán Doig, vivían juntos. Entonces, eso le iba a preguntar, ¿había una relación